Una tormenta, una ciudad desconocida y una joven sin lugar donde pasar la noche. Lo que comenzó como un accidente terminó siendo el inicio de una historia que nadie hubiera imaginado. A veces, los momentos más simples esconden giros del destino que cambian todo. Esta es la historia de Clara, una mujer herida por el pasado, y de Julián, un anfitrión inesperado que jamás pensó que abrir su puerta sería abrir también su corazón. Quédate hasta el final, porque lo que sucede entre estas cuatro paredes no solo cambiará sus vidas, sino que te recordará que el amor verdadero puede nacer donde menos lo esperas. Si esta historia ya tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartir el video con alguien especial y suscribirte al canal. Cada día contamos nuevas historias llenas de emoción, segundas oportunidades y giros inesperados. Activa la campanita para no perderte ninguna. La ciudad la recibió con una tormenta inesperada. Clara apretó su abrigo contra el cuerpo mientras las gotas frías caían sobre su cabello suelto. Llevaba consigo una sola maleta, un corazón cansado y la esperanza de que este nuevo comienzo en la capital le devolviera algo de lo que había perdido. Pero todo parecía salir mal. Su reserva de hotel fue cancelada por un error técnico y la recepcionista apenas le ofreció una disculpa apurada antes de cerrar la puerta. La noche se cerraba sobre ella como un telón gris y la lluvia no daba tregua. No conocía a nadie, no tenía dónde ir y su celular estaba por apagarse. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto, de abrigo oscuro y paraguas negro, salía de la cafetería de la esquina. Al verla parada bajo el toldo, empapada y temblando, se acercó sin titubeos. Su voz era grave, pausada, y sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y empatía. «¿Estás bien?», preguntó. «Pareces perdida». El apartamento de Julián era cálido, con paredes de ladrillo expuesto, libros por todos lados y una lámpara de luz ámbar que le daba al lugar una atmósfera acogedora. Clara se sintió a salvo por primera vez en semanas. Él le prestó una camiseta amplia y una manta seca mientras calentaba una sopa. Hablaron durante horas. Descubrieron que compartían más de lo que imaginaban. La pasión por la repostería, las heridas de relaciones pasadas y el temor de volver a confiar. La conversación se volvió más íntima, más suave. Las miradas empezaron a durar más de lo habitual. El silencio entre palabra y palabra ya no pesaba, sino que envolvía. Julián le ofreció dormir en su habitación y él tomaría el sofá, pero al apagar las luces, ambos se quedaron de pie frente a frente en el pasillo, sin moverse. «No quiero que te sientas incómoda», susurró él. «No lo estoy», respondió ella. «De hecho, hacía tiempo que no me sentía tan en paz». Y entonces sucedió. El beso no fue impulsivo ni precipitado. Fue la consecuencia de todas las emociones compartidas en pocas horas. Una noche dulce, inesperada, que los llevaría a despertar en una realidad distinta. El amanecer se filtraba a través de las cortinas delgadas, tiñendo la habitación de tonos dorados. Clara abrió los ojos lentamente, envuelta en una mezcla de asombro y calma. No recordaba haberse sentido tan protegida en mucho tiempo. Julián aún dormía a su lado, con el rostro relajado, su respiración profunda y estable. Nada en esa escena parecía haber sido planeado, y sin embargo, todo había encajado como si el universo lo hubiese decidido así. Durante un instante, Clara se quedó quieta, observando el techo, repasando mentalmente lo sucedido. La dulzura de su conversación, la calidez del hogar y ese beso. Ese primer beso que no fue impulsivo, sino inevitable. Dormir juntos no había sido el plan, pero tampoco una casualidad. Fue un encuentro de dos almas heridas que se reconocieron en medio de la tormenta. Julián despertó poco después. Al verla despierta esbozó una sonrisa tímida, casi avergonzada,
como si no supiera qué decir. Pero ella le habló primero. «No me arrepiento de nada», murmuró Clara. «Solo espero que tú tampoco». «No podría», respondió él con honestidad, «pero tampoco quiero que pienses que esto fue solo un impulso». Clara asintió. Ninguno de los dos buscaba una relación, pero tampoco querían fingir que lo que había pasado no significaba nada. Desayunaron juntos en la cocina, mientras la ciudad comenzaba a moverse afuera. La conversación fue distinta esa mañana. Más tranquila, más consciente, con silencios cómodos que decían más que 1000 palabras. Pero, como todo en la vida, la magia de esa noche pronto sería desafiada por la realidad. Clara tenía entrevistas de trabajo, una vida por reconstruir. Julián, compromisos que había enterrado bajo la rutina. ¿Podría una noche dulce transformarse en algo real? ¿O solo sería un recuerdo hermoso que ambos guardarían con ternura? Ese día, al despedirse en la puerta, Julián le tomó la mano y dijo: «Si esta ciudad alguna vez vuelve a cerrarte las puertas, recuerda que aquí hay una que siempre estará abierta para ti». Clara caminaba por las calles de la ciudad con una sensación nueva en el pecho. Había dormido poco, pero su corazón latía con una ligereza desconocida. Las entrevistas de trabajo le parecían menos intimidantes, como si aquella noche hubiese abierto algo más que una puerta, le había devuelto la esperanza. La despedida con Julián no había sido un adiós definitivo, pero tampoco una promesa. Ambos lo sabían. La vida seguía, y lo que compartieron podía desaparecer con la misma rapidez con la que llegó. Durante los días siguientes, Clara se sumergió en la búsqueda de empleo. Enviaba currículos, asistía a entrevistas, recorría la ciudad con una energía que no había sentido en meses. Pero en cada esquina, en cada taza de café que compraba, su mente regresaba a Julián. ¿Estaría pensando en ella también? ¿Habría sentido lo mismo esa noche? Por su parte, Julián no podía concentrarse en su trabajo. Revisaba planos y proyectos, sin verlos realmente. Las palabras de Clara en su cama, su risa, la forma en que lo miró antes de salir por la puerta. Todo eso lo perseguía. Nunca había sido impulsivo, y sin embargo, aquella noche había seguido su corazón. Pero no quería presionarla. No después de saber por lo que ella había pasado. Finalmente, 3 días después, un mensaje llegó al teléfono de Clara. Era breve. Solo decía: «¿Te gustaría cenar conmigo mañana? No prometo sopa, pero sí conversación». Ella sonrió. Sin pensarlo demasiado, respondió: «Si hay postre, acepto». La noche siguiente, Julián preparó todo. No era un cocinero experto, pero puso su mejor esfuerzo. Clara llegó puntual, con el cabello suelto y un vestido sencillo que la hacía ver aún más hermosa. La tensión inicial desapareció con las primeras risas. Hablaron como si fueran viejos conocidos, como si el mundo fuera más fácil de enfrentar cuando estaban juntos. Al final de la cena, Clara se acercó al estante de libros y tomó uno al azar. Lo abrió en una página cualquiera y leyó en voz alta: «A veces, los encuentros más inesperados son los que salvan nuestra alma». Ambos se quedaron en silencio. El destino, pensaron, tenía formas misteriosas de actuar, y quizás, solo quizás, aquella dulce noche no había sido un error ni un escape. Era el principio de algo que ninguno de los dos se atrevía todavía a nombrar. Los días empezaron a pasar con una cadencia distinta. Clara y Julián no hablaron de lo que eran, ni de hacia dónde iban, pero seguían viéndose. Cafés improvisados, mensajes al anochecer, visitas silenciosas donde bastaba una mirada para sentirse comprendidos. No había promesas, pero tampoco distancia. Había algo en su vínculo que no necesitaba etiquetas para sentirse real. Una tarde, Clara consiguió trabajo en una pastelería artesanal. Al salir de la entrevista, emocionada, lo llamó sin pensarlo. Julián atendió al segundo timbre, como si hubiese estado esperando esa llamada.
Celebraron con un paseo por el parque, con helado en la mano y risas que nacían sin esfuerzo. Era fácil estar juntos, demasiado fácil para dos personas acostumbradas al dolor. Pero no todo era perfecto. Una noche, mientras cenaban en silencio, Julián recibió una llamada. No contestó, pero Clara notó cómo apretaba el teléfono con fuerza, cómo su mirada se endurecía por segundos. No preguntó, pero algo en ella se cerró. Era consciente de que cada persona llega con una historia, pero no podía evitar preguntarse si estaba lista para otra herida. Días después, cuando Clara pasó por su apartamento sin avisar, lo encontró en el pasillo, hablando por teléfono. Su voz era baja, pero clara. No, no quiero volver a hablar de eso. Te dije que estoy bien, no vengas. Cuando la vio, colgó de inmediato. Clara no dijo nada. Él tampoco ofreció explicación. Pero desde ese momento, algo cambió. No en el cariño, ni en la atracción, sino en el miedo. Ese miedo a querer de verdad, a confiar otra vez. Ambos lo llevaban dentro, como una sombra detrás de cada gesto. Esa noche, Julián la abrazó más fuerte que nunca, como si supiera que algo estaba a punto de romperse, como si por primera vez temiera que lo que habían construido en silencio pudiera desvanecerse sin hacer ruido. Clara no preguntó quién era la persona al otro lado del teléfono. No hizo escenas, no exigió respuestas, pero algo en su pecho se endureció, como si una barrera invisible se levantara entre ella y Julián. Por fuera, todo seguía igual. Las charlas, las cenas improvisadas, los abrazos que duraban más de lo necesario. Pero por dentro, algo se estaba fragmentando. Pasaron los días. Julián notó el cambio, aunque ella intentaba disimularlo. Su risa ya no salía tan fácil. Sus silencios eran más largos. Y cuando él la miraba a los ojos buscando consuelo, ella desviaba la mirada. No era desamor, era miedo. Miedo a no ser suficiente, a ser solo un escape temporal. Una noche, mientras compartían un vino en el sofá, Julián se atrevió. ¿Te pasa algo, Clara? Últimamente estás distante. Ella bajó la copa lentamente y lo miró con franqueza. No quiero competir con fantasmas, Julián, ni con historias que no me pertenecen. Él cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Luego, con una voz rota por dentro, confesó: esa llamada era de mi ex prometida. Me buscó después de mucho tiempo, no por amor, sino por costumbre, por culpa, por lo que dejamos sin cerrar. Clara no respondió de inmediato, solo lo escuchó. Julián continuó: no volví a verla. No tengo intenciones de hacerlo. Pero cuando me llamó, no supe cómo explicarte. Temí que pensaras lo peor, que te alejaras. Y al parecer, igual ocurrió. La habitación quedó en silencio. Solo el leve sonido de la ciudad al fondo acompañaba la tensión entre ellos. Hasta que Clara se levantó, fue hacia él y se sentó a su lado. No quiero promesas, solo quiero verdad. Lo único que no puedo permitir es que me excluyas, dijo con calma pero firmeza. Él asintió. Se abrazaron. Largos minutos, sin palabras, apenas respiraciones entrelazadas. No todo estaba arreglado, pero al menos ya no había nada oculto. A veces el amor no es una certeza, é un pacto silencioso de caminar juntos, mesmo cuando o camiño aínda está coberto de dúbidas. La conversación sincera que tuvieron aquella noche trajo una calma momentánea, como si por fin hubieran soltado un peso que los mantenía alejados. Sin embargo, las emociones no se ordenan con palabras. A veces, la mente entiende lo que el corazón aún no sabe cómo aceptar. Clara se sumergió en su nuevo empleo en la pastelería. Desde muy temprano, el aroma a pan dulce, chocolate y vainilla llenaba su jornada, y aunque disfrutaba de la rutina, su mente viajaba constantemente a Julián, a sus gestos, a sus silencios, a la forma en que la miraba cuando creía que ella no lo notaba. Julián también trataba de enfocarse. Su estudio de arquitectura requería su atención,
Pero el eco de aquella conversación con Clara lo seguía. Sabía que ella había sido valiente al quedarse, al no juzgarlo, pero también sabía que lo que había entre ellos necesitaba más que atracción y compañía, necesitaba verdad. Y eso incluía enfrentar capítulos de su vida que él había dejado abiertos. Una tarde de sábado, justo cuando Clara salía del trabajo, encontró a una mujer esperándola en la puerta, morena, elegante, con una mirada firme y directa. No se presentó con rodeos. «Tú eres Clara, ¿verdad?», dijo con una voz afilada. Clara asintió confundida. «Soy Camila, la ex de Julián». El nombre le cayó como un cubo de agua helada. «No vengo a buscarlo, ni a pelear contigo. Solo quiero que sepas una cosa. Julián no es quien tú crees. Tiene un lado que no muestra fácilmente, un lado que yo conocí demasiado tarde». Clara intentó mantener la calma. «¿Y por qué me dices esto ahora?». «Porque me vi en tus ojos hace años. Creí que podía con todo. Pero el silencio de Julián es un abismo. Si decides quedarte, prepárate para entrar en él», respondió Camila, dándose media vuelta y alejándose sin esperar respuesta. Esa noche, al llegar a casa, Clara no encendió la luz. Se sentó en la cama, abrazó las rodillas y cerró los ojos. En el fondo, sabía que el amor no se trata de lo perfecto, sino de lo que uno está dispuesto a enfrentar. Y quizás el verdadero amor empieza cuando el pasado llama a la puerta y tú decides quedarte de todos modos. Esa noche, Clara no durmió. Las palabras de Camila se repetían como un eco. El silencio de Julián es un abismo. No era que no confiara en él, era que el miedo comenzaba a gritar más fuerte que la razón. Por primera vez, se preguntó si había sido ingenua al pensar que una noche podía sostener algo tan grande como el amor. Al día siguiente, no respondió los mensajes de Julián, no porque no quisiera verlo, sino porque necesitaba escucharse a sí misma. ¿Qué buscaba en él? ¿Un refugio? ¿Una redención? ¿O apenas una coincidencia emocional disfrazada de destino? Julián, por su parte, sentía el vacío de su ausencia como un golpe seco. Algo había cambiado, algo que él no alcanzaba a entender, pero que lo apretaba por dentro. La visita de Camila no fue casualidad, y aunque él creyera haberla dejado atrás, entendía que su historia inacabada seguía interfiriendo en la vida que intentaba construir con Clara. 2 días después, Julián apareció en la pastelería. No llevó flores ni excusas, solo se quedó en la puerta esperando que Clara lo notara. Ella lo vio e inicialmente dudó, pero en el fondo también quería respuestas. Salieron a caminar por un parque cercano. El cielo nublado acompañaba el tono de su conversación. «Camila vino a verme», dijo Clara sin rodeos. Julián bajó la mirada. «Lo imaginé. No sé si lo hizo por celos o por advertencia, pero sus palabras me hicieron ruido. Me hizo pensar que estás cargando más cosas de las que dices». Él asintió lentamente. «Es cierto. Durante mucho tiempo guardé cosas. Me acostumbré a esconder lo que dolía, como si eso lo hiciera desaparecer, pero contigo quiero hacerlo distinto. Quiero aprender a hablar, aunque me cueste». Clara lo miró por unos segundos, como si evaluara la sinceridad en su voz. Finalmente, dijo, «No necesito que seas perfecto, Julián. Solo necesito que no me dejes sola en la oscuridad». En ese momento no hubo besos ni promesas, solo un gesto simple. Julián le tomó la mano y la sostuvo con fuerza. Un gesto pequeño, pero cargado de todo lo que no sabían cómo decir todavía. Después de la conversación en el parque, algo cambió entre Clara y Julián. No fue una transformación repentina ni una declaración épica. Fue más bien un acuerdo silencioso de caminar juntos, aunque el camino no estuviera del todo claro. A veces, las relaciones no necesitan etiquetas, solo presencia constante. Clara volvió a pasar algunas noches en el apartamento de Julián.
Pero esta vez no hubo prisas ni besos urgentes. Compartían cenas sencillas, películas a medias y silencios cómodos. Él la escuchaba más. Ella hablaba sin miedo. Ambos empezaban a desmontar las barreras que habían aprendido a construir. Una tarde, mientras Clara terminaba de decorar una bandeja de cupcakes para entregar a domicilio, Julián la observaba desde la cocina. La luz del atardecer se filtraba por la janela, envolviéndola con un resplandor suave. Fue entonces cuando lo dijo. «Estoy pensando en dejar el estudio de arquitectura». Clara lo miró, sorprendida. «¿Por qué?» «Porque ya no me apasiona, y porque creo que he estado usando el trabajo como una forma de esconderme de todo lo demás, incluyéndote a ti». Ella se quedó en silencio. Luego, con una media sonrisa, respondió: «Entonces es hora de hacer espacio para lo que sí importa». Y ese «lo que sí importa» no necesitó más explicación. Estaba ahí, en la forma en que él la miraba, en cómo ella se acercó y apoyó su frente en su pecho. En ese instante, el pasado ya no tenía tanto peso, y el futuro, aunque incierto, parecía menos aterrador. Esa noche no hubo confesiones ruidosas ni grandes decisiones, pero cuando Julián tomó la mano de Clara y entrelazó sus dedos, ella no dudó. Dio un paso hacia él, hacia lo desconocido, y él también. Porque hay momentos que no se planean, se sienten. Julián había comenzado a tomar decisiones pequeñas, pero significativas. Redujo su carga laboral, se permitió rechazar proyectos por primera vez en años y comenzó a dedicar más tiempo a lo que realmente lo hacía feliz. Cocinaba con Clara, reía con ella e incluso comenzó a llevar un pequeño cuaderno donde anotaba pensamientos que antes hubiera guardado para siempre. Clara también sentía el cambio. Ya no se despertaba con esa sensación de estar de paso, se sentía parte de algo. Sin embargo, en el fondo, aún existía una pregunta sin responder. ¿Y si esto no era más que una burbuja emocional? ¿Y si todo desaparecía tan rápido como había empezado? Una tarde de lluvia, curiosamente parecida a aquella en la que se conocieron, Julián la citó en su apartamento. No dijo para qué, solo le pidió que confiara. Cuando ella llegó, encontró la luz cálida encendida, 2 tazas de té listas sobre la mesa y un álbum de fotos vacío. «Quiero que lo llenemos juntos», dijo él acercándose. «No con recuerdos del pasado, sino con lo que construiremos desde ahora». Clara se quedó en silencio. Pasó los dedos sobre la tapa del álbum, sintiendo el peso simbólico de aquel gesto. En la primera página estaban escritos sus nombres, juntos, simples, sin adornos, pero unidos. «En el fondo siempre supe que eras distinto, Julián», susurró. «Pero también sé que amar de verdad requiere valentía». Y en ese instante no hubo necesidad de más palabras. Comenzaron a llenar el álbum con pequeñas instantáneas de los últimos días, algunas impresas, otras recién tomadas. Se reían al escribir comentarios junto a cada foto, y en sus miradas había una nueva certeza. El amor no siempre llega como lo soñamos, pero sí cuando más lo necesitamos. Y a veces, cuando el corazón se atreve, la vida responde con dulzura. Los días que siguieron estuvieron llenos de una calma serena. Clara y Julián ya no caminaban con los pies temblorosos. Habían aprendido a sostenerse, a escuchar, a construir desde lo pequeño. Pero justo cuando todo parecía comenzar a estabilizarse, la vida, como suele hacer, volvió a sacudir los cimientos. Una mañana, Clara recibió una llamada inesperada. Su madre había enfermado gravemente y necesitaba regresar a su ciudad natal, a cientos de kilómetros. No sabía cuánto tiempo estaría fuera, ni si podría volver pronto, pero lo que sí sabía era que no podía irse sin hablar con Julián. Él la escuchó en silencio, mientras ella intentaba contener las lágrimas. «No sé cuánto tiempo será»,
dijo Clara, evitando su mirada. Quizás semanas, tal vez meses. No puedo prometerte nada. No tienes que prometerme nada, respondió él con suavidad. Solo no desaparezcas. Esa noche prepararon una cena simple. No dijeron mucho. No hacía falta. Ambos sabían que lo que vivían no se rompería por la distancia, pero también sabían que la ausencia pone a prueba incluso lo más fuerte. Antes de dormir, Julián le entregó una pequeña caja envuelta en papel craft. Clara la abrió con las manos temblorosas. Era una llave. «Es tuya», susurró, «para cuando decidas volver». Ella lo abrazó largo, en silencio. No prometió que regresaría. No prometió que nada cambiaría. Solo se quedó allí, con la frente apoyada en su pecho, grabando en su memoria el latido de ese instante. A la mañana siguiente, Clara partió. Julián la despidió desde la puerta, sin palabras. Apenas una última mirada. Y una sonrisa leve, pero llena de fe. Porque el amor verdadero no siempre necesita estar presente para existir. Y a veces, cuando el corazón ya ha elegido, lo único que queda es esperar. El apartamento de Julián se sentía más grande sin Clara. El espacio que antes rebosaba de aroma a café y risas compartidas, ahora parecía detenido en el tiempo. No era tristeza exactamente. Era ausencia, un eco constante de lo que fue. Los pequeños detalles lo herían más que cualquier despedida. La taza que ella solía usar, la bufanda olvidada sobre el sofá, el último mensaje leído sin respuesta. Clara, en su ciudad natal, vivía otro tipo de rutina. Se levantaba temprano, cuidaba de su madre, resolvía temas médicos, y en medio de todo se sorprendía a sí misma buscando su nombre en cada notificación. No podía evitarlo, lo extrañaba, pero no sabía cómo volver a él sin sentirse egoísta. Sentía que debía estar presente para su familia, pero también para ese amor que había nacido sin aviso. Pasaron semanas. Julián le enviaba mensajes esporádicos, siempre con cuidado, frases simples, sin presión. «Hoy llovió como aquella noche. Probé hornear galletas. Casi prendo fuego a la cocina. Tu bufanda todavía está en el sofá. Me niego a moverla». Clara los leía todos. No siempre respondía, pero en silencio los guardaba como si fueran cartas de un mundo que aún le pertenecía. Una tarde, mientras leía en el hospital, recibió una pequeña caja, sin remitente, solo su nombre en una caligrafía que reconocería en cualquier parte. Dentro había una fotografía. Ellos dos, en la cocina, riendo, cubiertos de harina. Y detrás, escrito a mano: «Sigo aquí, cuando quieras volver a este lugar, y a mí». Las lágrimas le nublaron la vista. No sabía si estaba lista, pero sí sabía una cosa. Julián no la estaba esperando con los brazos cruzados. La estaba esperando con el alma abierta. Y ese tipo de espera no se encuentra dos veces en la vida. Clara no avisó, no escribió, no llamó, no pidió que la esperaran. Simplemente subió al autobús con una maleta pequeña, un libro gastado y el corazón latiendo con fuerza. El camino de regreso le pareció más largo, no por la distancia, sino por la mezcla de ansiedad y esperanza que llevaba dentro. Cada kilómetro recorrido era una pregunta sin respuesta. ¿Y si ya es tarde? ¿Y si él dejó de esperarme? La ciudad la recibió con un atardecer cálido, casi idéntico al de aquella primera noche bajo la lluvia. Esta vez no había tormenta, pero su alma sí temblaba. Caminó hasta el edificio de Julián sin mirar a los lados. Cada paso era una batalla interna entre el miedo y el deseo de volver a comenzar. Cuando llegó a la puerta, se quedó inmóvil por unos segundos. Luego, con un suspiro profundo, tocó el timbre. La puerta se abrió. Julián apareció con el rostro desconcertado, como si sus ojos aún dudaran de lo que veían. Pero apenas la reconoció, su cuerpo reaccionó antes que sus palabras. La abrazó con fuerza, sin preguntas.
sin reservas, como quien abraza un sueño que volvió a casa. Clara cerró los ojos, apoyada contra su pecho. «He vuelto», susurró. No porque todo esté resuelto, sino porque entendí que si algo verdadero debe comenzar, es aquí. Él la miró en silencio, con los ojos húmedos. «Tuve miedo de que no volvieras», admitió Julián. «Pero no dejé de esperarte ni un solo día». Entraron juntos. El apartamento estaba igual, la luz tenue, los libros desordenados, y sobre la mesa el álbum de fotos, exactamente donde lo habían dejado. Julián lo abrió y señaló la página siguiente. «Seguimos llenándolo». Clara asintió con una sonrisa tranquila. «Sí, esta vez, sin pausas». Esa noche no hubo grandes declaraciones, solo una cena sencilla, risas suaves y miradas que decían todo lo que las palabras no alcanzaban, y se sentaron uno al lado del otro, completando juntos las páginas en blanco. Porque el amor, cuando es real, no necesita prometer eternidades, solo necesita presencia, paciencia y el coraje de volver. Y así, aquella dulce noche que parecía casual se convirtió en la raíz de una historia que apenas comenzaba. A veces, las historias más hermosas no comienzan con promesas, sino con refugios inesperados, silencios compartidos y un corazón dispuesto a volver. Clara y Julián nos enseñaron que el amor no siempre llega cuando lo buscamos, pero sí cuando lo necesitamos, que una noche puede cambiarlo todo, y que cuando el amor es verdadero, sabe esperar. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte al canal, porque cada historia es una oportunidad para volver a creer en el amor. Nos vemos en la próxima.